Ayer estuvimos hablando de un tema bien sencillo, pero demasiado de profundo. Mateo 5:13. ¿Qué dice la Escritura? Lástima que yo no soy tan dibujante, no sé si alguien es buen dibujante y si algo que voy a hacer aquí lo puede hacer mejor, me ayuda. Esto le llamamos ¿cómo le llamas a eso, Gisal? No es espiral. Bullseye. Punto al blanco. Tiro al blanco, ¿verdad? Bueno. Target. A la tienda. Sí, es que Target es la tienda, pero eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Target. Sí lo ven ahí, ¿verdad? Más o menos. Me salió bonito aparte de atrás. Bueno, dice la Escritura, ustedes, Jesús diciéndole a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra. La sal sirve para dar sabor, para sazonar. Lo usamos mayormente para dar sabor. Aquí en Nueva York, en estos lugares lo usan también para deshacer la nieve, ¿verdad? La sal. Pero mayormente la conocemos la sal para dar sabor. Y por lo general, nosotros conocemos ese término que uno dice, yo estoy salado. Aquel está salado cuando le está yendo mal en algo. Aparentemente, porque casi siempre la sal se usa una pizca, se usa un poquito, y eso ayuda. Ya no ayuda, eso ya es suficiente para su función. La sal es poquita la que hay que usar en la cocina. ¿Sí, hermanas, o no? Sí. No es un cosote de sal, ¿verdad? Solo Oscar creo que es el único que ha hecho eso. Además, mucha sal en el cuerpo deshidrata. Sí, no, o sea, pero sí, hay otro puntito también. Entonces, nunca es bastante sal, siempre usan pizcas de sal, poquita sal. Ahora, cuando hablamos de sal, no es de un granito, es de, ¿cómo le llamaríamos a ese conjunto de sal? Un puñado. ¿Ah? Un puñado. Un puñado, ¿verdad? La sal nunca es un granito, la sal es un puñado. La sal siempre va junta, también ese es un símbolo de nosotros. O sea, usted solo no sirve, usted sirve con el hermano. Aunque seamos poquitos. Siempre poquitos, pero juntos servimos. Jesús creó, ¿verdad? Jesús es el creador. En el principio creó de los cielos y la tierra. Y luego dice Juan 1:1. ¿Cuál fue el versículo que mencioné ayer? Todas las cosas, en Juan capítulo 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús es creador, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Hagamos los tres trabajando. Entonces Jesús también es creador. Jesús creó la sal. O sea, Jesús no estudió la sal. Jesús no ¿verdad? Descubrió e investigó la sal. No, Él la creó. Ahora, ¿para qué la creó? ¿Para qué creó Dios la sal? Creo yo, y perdónenme el que dijera yo, el punto creo que lo creó solo para darnos el ejemplo. Para que nosotros entendiéramos. Porque en realidad, la sal en la comida, entendemos ahora que es mala. Entonces, Dios no creó tanto la sal para dar sabor, aunque da sabor. Y nosotros damos sabor. Y nosotros le damos sabor a este mundo y hacemos este mundo alegre, tranquilo. Hacemos este mundo bien, pero no es la parte importante dentro de la creación de Dios de la sal, sino que Dios creó la sal más que todo por su aspecto conservativo. Conserva, preserva. Por eso dice ahí el versículo claramente, ustedes son la sal de la tierra, pero si se desvanecen, ¿con qué será salada? ¿Con qué será preservada? No, sabor también, digámosle, pero más importante, preservar.
retrasar la corrupción. En nuestros antepasados, bueno, ni tan antepasados, ¿verdad? Pero nuestros, poquito atrás, que no tenían las famosas refrigeradoras, neveras. Usted no, se quedará asustado, pero a unos 50 años, o 60, o 100 años, ¿cuándo sería que inventaron las refris? Ya había, pero tú no tenés 100 años. Bueno, entonces, digamos, pongámosle 100 años, 150. 100 años, sí. 100. En las aldeas todavía. Todavía sí, todavía, pero digamos que no existía en ninguna parte neveras, refrigeradoras. 100 años, pongámosle un punto, 100 años para atrás, nadie tenía una refrigeradora. ¿Cómo guardaban y cómo mantenían la comida? Echándole sal. ¿Sabes lo que hacían con la carne? Le echaban sal y eso mantenía, o sea, no es que no se pudriera la carne, porque ni en la refri también se pudre la carne. Lo único que tarda más. Pero la sal preservaba unos días la sal para irla comiendo por pocos. Si no, lo poco que se comía el otro día, ya la demás estaba engusanada. Echándole sal, la sal atrasaba o atrasa el proceso degenerativo de la comida. Eso es lo más importante en la sal. O sea, así se ha usado en todas las épocas para preservar. Entonces, esa es la expresión que está diciendo. Ustedes son la sal, ustedes preservan la tierra. Por ustedes la tierra puede existir. Si ustedes no estuvieran, digamos, en el tiempo pasado eran los judíos. En el tiempo anterior a los judíos habían hombres buenos como Noé, como quien otro sería, ¿verdad? Este que se fue también al cielo sin ver muerte. Todos ellos, ¿verdad? Preservaban. Hoy en día la iglesia, el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, preserva la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, yo tengo un compromiso como hijo de Dios entonces de preservar la tierra. ¿Cómo la preservo? Porque hay un riesgo de que no, aunque sea sal. Porque dice, si la sal se desvaneciere. ¿Qué es desvanecerse? No es tanto desaparecerse, sino perder su sabor, perder su poder preservador o preservativo. Preservativo, ¿verdad? Me decía la pastora Ana ayer, porque eso me gusta, y no muchos, no sé si no lo hacen o no me lo dicen. Me dice, ya cuando veníamos en el carro, me dice, fíjate que después de que terminaste de predicar, yo me fui a investigar un poquito más de la sal y me di cuenta de que la sal, me habló de cosas, ¿verdad? Hay una sal de Egipto que es la mejor, que hay una sal no sé qué, pero lo que me interesó fue que la sal sala media vez no esté contaminada. Si se contamina ya no sala. Aplíquenlo a su vida. La sal sala si no está contaminada. ¿Y qué la contamina? Hay ciertos factores que contaminan la sal, que uno la mezcla y ya la sal ya no sirve. Ya no preserva. Y en el caso nuestro directo, pues el pecado, obviamente, nos contamina y ya no salamos. Ya no preservamos. Más bien terminamos siendo de más contaminación. Porque aquí dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, en lugar de beneficiar, voy a servir de bullying para la gente. Me van a comer vivo la gente por haber sido evangélico y caí. Miren y que es evangélico y miren cómo anda. Esa es sal hollada por los hombres. Cuando se empiezan a burlar de mí, ya con razón, ya con peso, ¿verdad? Ya que me descubrieron en el pecado, me descubrieron en la... Y miren evangelio y empiezan a hollarnos, es a pisar sobre nosotros, ¿verdad? Destruirnos, hacernos bullying, pues lo más moderno. Bueno, así que entonces nosotros estamos para preservar la tierra. Nosotros estamos para
Y no necesitamos ser muchos, por eso es que no nos tenemos que preocupar por ser mucha gente. Y a mí eso siempre me molestaba y me inquietaba mucho de jovencito, porque yo crecí en el Evangelio, por lo tanto recibí mucho bullying de la escuela, de los compañeros de trabajo, cuando trabajé fuera de la casa, de los vecinos. Yo sé lo que es bullying. Aquí, hermanos, si uno le hace bullying a un homosexual o un homosexual se suicida porque le hicieron bullying, es noticia nacional. No, pero en realidad el bullying a quien se lo han hecho es a los cristianos. Y ahí está bien, o sea, ahí no hay problema. Si alguien, hermanos, que crece en el Evangelio, y no sé estos muchachitos cómo les ha ido en su vida cristiana, si es que la han vivido, pero uno sufre mucho el bullying por causa de ser cristiano. Pero no hay problema, o sea, mi problema era, ¿por qué somos tan poquitos? ¿Por qué los malos son mucha gente y los evangélicos somos poquitos? Esa era mi pelea. Y yo después me di cuenta que no, el evangelio ha sido muy fuerte, pero lo poquito hace efecto. Poquito. 11 discípulos cambiaron el mundo. Un grupito pequeño, hermanos. Jesús se quedó con 11 discípulos. Ni siquiera los 12. 11 discípulos, y esos discípulos, y después de eso hay discípulos que ni se vuelven a mencionar. No sé si hicieron su trabajo y no quedó estampado en algún libro en la Biblia, pero por ejemplo Natanael, que era Bartolomé en otro evangelio, nunca se vuelve a oír de él, y eso que Jesús le dijo: he aquí un judío, aquí un israelita de verdad, cuando lo vio. De nada me sirve a mí porque no me dejó nada. Sí, lo dejó como vidente. Y cosas, y desde ahora te digo que verás ángeles que suben y bajan. A Natanael, a Bartolomé. ¿Y qué sabemos de Bartolomé? Solo los católicos que tienen a San Bartolomé. Porque esos agarraron de santos a todos. Pero de ahí en la Biblia no existe Bartolomé. O sea, pues no es que no exista, no hay ningún, dijéramos, ¿qué pasó? Como Pedro se ve, Juan se le ve. Quedaron Pedro, Juan, Mateo, Pedro y Juan, que hicieron un poco más, o sea, según la Biblia, pues, según los escritos. Mateo, el Evangelio. Judas, su epístola. Judas Iscariote, su trampa. Tramposo y traicionero. Pero de ahí los demás, cuando yo les pregunto, y si me preguntan a mí, dígame los nombres de los 12 apóstoles, ni los saben. No, entonces imagínense 4 o 5, y hay al Señor que se fue buscando otros, como a Pablo, que lo buscó en el camino, y ya se fueron convirtiendo en el camino. Pero en realidad muy pocos, hermanos, para todo el evangelio que hay, para el poder. Pero pocos arruinaron el imperio romano. Esos pocos destruyeron, entre paréntesis, entre comillas, mejor dicho, entre comillas, destruyeron el imperio romano. Lo desbarataron, lo hicieron cambiar hasta de nombre. Esos pequeños, esa pequeña cantidad de discípulos, pero discípulos que salaban, discípulos que preservaban. ¿Por qué? Porque se mantenían fieles a Dios. Amén. Amén. Entonces la sal es bien importante. Dice Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Qué hace la sal? Preservar. ¿Qué hace la sal? Preserva. En base a esto que estamos leyendo aquí. Sí, está bien lo que ustedes están diciendo. ¿Qué hace la sal? Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ok. O sea, lo que está haciendo el mundo está cambiando lo incorruptible por lo corruptible.
Porque el mundo se está corrompiendo. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron lo incorruptible que es Dios, que es toda la ley y la justicia de Dios y los principios de Dios, y los cambiaron por algo corruptible. Entonces en el mundo lo que hay es una corrupción. Uno dice que los políticos son corruptos. No, la humanidad es corrupta. Por lo que nosotros alegamos por los políticos, nosotros lo hacemos también. Y no, políticos corruptos, todos los que alegan eso son corruptos. Todos, hasta nosotros somos corruptos. Entonces, la humanidad es corrupta. Ahora, un cristiano, un lavado con la sangre de Cristo, tiene principios. Hay un punto al que tenemos que darle. Nosotros, que es la palabra de Dios, nos pone la mira. Tenemos que darle a ese punto. Esos son nuestros principios. Y yo tengo que conservar esos principios aunque no los cumpla a cabalidad. Porque a veces nosotros como cristianos decimos, sí, pero es que yo fallé. Ok, pero el hecho que fallaran no quiere decir que el principio cambió. El principio sigue siendo el mismo. Lo que tienes que hacer tú es regresar al principio. Porque eso se le llama arrepentimiento. No cambiar el principio. Por ejemplo, si aquí en la iglesia y en las iglesias empiezan a haber adulterios y todos los matrimonios empiezan a tener relaciones sexuales, el esposo y la esposa con otros, o sea, aquí todos están. ¿Qué hacemos? Cambiemos la ley. Cambiemos el punto. Todos somos pecadores. Somos débiles. El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Versos bíblicos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cambiando el principio. Cambiando el principio, cambiando el punto. Entonces yo hago mi punto. Vamos a ver si me sale tan bueno como el otro. Entonces yo ya digo, este es mi punto. Pero el de la Biblia es ese. Yo cristiano, ahora imagínense los del mundo, que eso es lo que están haciendo. Cambiaron la gloria incorruptible, que son estos principios que Dios nos da, por, ¿qué dice? La semejanza de imagen. Imagen de hombre, la cambiaron. Entonces ahora dicen ellos, y muchos cristianos, no, esto ya no sirve, es esto. Este es nuestro punto de referencia. Y no solo es nuestro punto de referencia, el que crea en este punto está mal. Y nos destrozan. Entonces yo ya me vuelvo racista, yo ya me vuelvo intolerante, yo ya me vuelvo discriminador, xenofóbico. ¿Cuál es la palabra que usan? Homofóbico, pero hay otro no sé si es homofóbico, cuando yo sigo creyendo este punto, aunque yo mismo no lo cumpla a cabalidad. A lo bueno le llamarán más. Ahí está, o sea, ese es el cambiar el target. Eso es bien interesante porque si nos damos cuenta, antes lo que preservaba, digamos así, la sociedad era la vergüenza de lo malo. Pero ahora lo que están haciendo es gloriando lo malo de los humanos, diciendo, pero tú disfruta tu vida, explórate, que no sé qué. Entonces ahí se ve cabal que cambiaron la gloria de Dios, o sea, el respeto hacia Dios, pongámoslo en esos términos, por la vergüenza, sí, de Dios. Entonces ahora no solo lo hacen, sino que se gozan con los que lo hacen. Porque antes yo lo hacía, pero me daba vergüenza y escondido. No, yo presentaba como que no, a escondidas yo hacía mi pecado, pero ahora no, ahora me deleito, me siento bien y la gente dice, qué buen hombre, qué sincero, salió del closet.
Entonces está pasando exactamente lo mismo. Yo quiero que los jóvenes pudieran ver esto para que detectaran la veracidad y la actualidad de la Biblia. Está pasando exactamente lo mismo que Sodoma y Gomorra. Está pasando lo mismo que los días de Noé. En Sodoma y Gomorra habían los LGBT. En los días de Noé, los LGBT. Porque así les gusta que les digan, ¿verdad? Lo mismo. Y entonces ya, porque ¿qué hacían con aquellos ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra? Todos los hombres agarraban, lo querían sacar de la casa, y Lot deteniéndolo, y ellos burlándose de Lot. No, ¿cómo va a hacer eso? Tú tienes que darnos a esos hombres, no seas envidioso. Tengan mis mujeres, dijo él. Miren a qué grado yo. A mis hijas, tengan mis hijas, mis mujeres, mis hijas, ¿no? Tengan mis hijas, que son mujeres aquí. No, hombres queremos, los hombres, ¿no? Hombres queremos. Cambiaron la gloria de Dios. Dios trajo a ese grupo, lo único que es que en ese entonces era un pueblito, era una ciudad. Hoy es en el mundo entero. Argentina, Colombia, toda Europa. Ahora la enseñanza en las escuelas de nuestros muchachos es sexo libre. Desarróllate en el sexo, está libre en el sexo. Repartición de profilácticos, condones. Dale. Entonces al niño le dan condones. Y después le quieren enseñar matemáticas y el niño ya está con los condones. Si nosotros de grandes tenemos que estar batallando, oigan lo que les digo, se los digo para que entiendan. Y tampoco estoy mintiendo. Si nosotros los grandes nos cuesta controlarnos. Ahora imagínense un niño. Y eso le están enseñando a nuestros muchachos en las escuelas en todo el mundo. Ahora el problema es, porque una cosa es que te digan, pues tú puedes usar condones, tú puedes usar tal cosa, tú puedes hacer esto y hacer el otro, pero también tiene la oportunidad de la abstinencia. No, la abstinencia es pecado para ellos decirlo. Nunca te presentan a los muchachos abstinencia. Decir abstinencia, qué burla. Yo oí que un futbolista brasileño llamado Luis, ¿qué? ¿Cómo? David Luiz sacó un programa que se llamaba Yo decidí la abstinencia. Y él con su novia o con su esposa, creo que ya son, ¿verdad? Cuentan que ellos decidieron juntos por la abstinencia. Y hermanos, eso es una burla y eso lo agarran como una vergüenza. O sea, lo que era el punto en la humanidad siempre, porque los principios de Dios han regido siempre, lo que era el punto de referencia ya lo cambiaron por el problema es que ya luego que están en ya no les alcanza, entonces empiezan a hacer otro y cada vez se van alejando más de este punto de referencia. Dice la Escritura, ¿en qué versículo les dio? No, Romanos 1:23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves. En cambio, los principios de Dios dice en Santiago 1:17, en el cual, la última parte de ese versículo, Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, este punto jamás va a cambiar, aunque nosotros cambiemos, nosotros los cristianos. Aunque yo viniera aquí con ustedes y carnal y pecador y le dijera, no hermanos, hay que bajar un poquito ya los tiempos están cambiando, la iglesia debe de entrar en el ambiente, condescender. Decía una doña, para no decirle su nombre, pero una muy
influyente entre el mundo hispano. Decía ella, la señora Apolo 11. Decía ella, la iglesia cristiana está destinada a desaparecer si no se acopla al sistema. Porque la gente, los jóvenes ya no van a llegar. La gente se les va a ir de la iglesia. Si no se acoplan al sistema, van a desaparecer. Lo que no sabe esta doñita es que Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia de Jesucristo. Lo que no sabe esta señora, esta doña, es que no sabe nada de historia, que la iglesia ha pasado peores momentos y ha persistido para la gloria de Dios. Lo que no sabe esta doña es que Jesucristo dijo que iba a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, victoriosa y gloriosa. Que yo quisiera que algunos de ustedes me acompañaran. Yo sé que no todos. Aquí esta iglesia, que no es muy grande, yo sé que no todos se van a ir conmigo. Bueno, yo espero irme. Y yo estoy luchando por irme. Porque yo, con todo y todo, nunca he cambiado el punto de referencia. Y he pecado poco, no he pecado mucho. Yo tengo la dicha, y aquí les cuento a ustedes con toda libertad, yo he pecado poco, no digo que no he pecado, pero he pecado poco, y pecados casi de omisión, no de hecho, o no de, ¿cómo se llaman estos otros? Pecados de muerte. Yo sé que peco. Si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. O sea, yo lo estoy presentándome a mí como el inmaculado, el perfecto, el santo, y que yo sí, todas las balas que yo disparo aquí es en el centro. Yo sé que algunas he pegado fuera del... Pero aunque he pegado fuera, aunque a veces he hecho cosas que no debo de hacer, no por eso me consuelo o me prescribo yo diciendo, no, pero es que las cosas están cambiando. Yo sigo siendo de la vieja guardia, de la senda antigua. Algunos dicen senda antigua porque no usan aretes o cosas así las hermanas, pero eso no es senda antigua. Senda antigua es aquellos que siguen creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Ellos son de la senda antigua. Entonces, yo necesito, hermanos, mantenerme ahí. El mundo me está arrastrando a mí y a mis descendencias. Miren lo que dice 1 Pedro 4:4 en base a esto. Es que la Biblia es tan riquísima, hermanos. 1 Pedro 4:4, ¿qué dice? A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Exactamente. Como que Pedro supiera lo que iba a pasar en estos tiempos, hermanos. Ellos no entienden. O sea, ahora nosotros somos los extraños. Ellos vienen a ser los normales. Cuando eso ha pasado en los últimos, pongámosle 50 años. Pero 50 años para atrás todo ha sido como nosotros hemos creído. Bueno o malo, en bien o en mal, hemos creído. Y como decías tú, Gilsabe, hemos tenido, ¿qué decías? Vergüenza. Y la vergüenza nos hacía escondernos haciendo el pecado. Hoy ya no se esconde. Hoy es lujo. Es lujo. Espérate, son 2, 3 versículos, citas más y lo terminamos. 3 citas más. No sé cuánto me va a tardar explicando, ¿verdad? Pero es muy diferente. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ese es el target. Y aunque yo caiga en adulterio, y aunque yo esté pecando, yo no puedo cambiar el punto. Porque si cambio el punto, sí ya me degeneré totalmente.
Si no cambia el punto, todavía tengo esperanza de arrepentimiento, la vergüenza. Sí, o sea, yo caí en pecado, o sea, me pasó esto, hice eso, sí, pero yo sé lo que la Biblia dice. Yo voy a buscar llegar ahí otra vez, y voy a pedir perdón y si Dios tenga misericordia de mí. El punto es ese, la voluntad. Pues, pónganle esto, el target, pues, el punto es la voluntad. Esta es la voluntad de Dios. El punto de Dios es su santificación, nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Así que tú me puedes venir, hermano, caí, ok, caíste, está bien, estás en pecado. No, hermano, pero no hay un shortcut ahí, el shortcut es arrepentirte. Que no es shortcut, es regresar. Es U-turn. Hacer una U. Y vas para allá y regresa al punto. El punto, Dios dijo, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Porque en Él no hay sombra de variación. No hay mudanza ni sombra. No hay mudanza, o sea, Dios no va a cambiar jamás. Aunque toda la iglesia cambiara, el punto sigue siendo el punto. Y si toda la iglesia cambiara, Dios se levantara de las piedras gente que creyera en Él. O sea, los más incrédulos resultarían creyendo. A la hora de que toda la iglesia se le ponga en huelga a Dios. Pongámonos de acuerdo para hacer a Dios cambiar de posición y toda la iglesia, todos los hermanos, salgámonos del punto, pongámonos a pecar para que Dios nos cambie la ley. No, Dios va a levantar de los más rebeldes que hay en el mundo para que crean en Él. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Tú no le puedes jugar la vuelta a Dios. No me vengas, por favor. Dice, no, yo sé cómo yo manejo, hermano. Yo sé ahí, yo sé ahí cómo voy, yo le voy haciendo la vueltecita a Dios. Ok, mi hermano, estás en pecado. Estás dando en otro punto. Estás dando en otro lugar. No estás dando en el punto. Y el problema es que si sigues con eso, realmente tú ya estás creyendo en este otro. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Y el sexo es lo que en todas las listas de pecado que se van al infierno, el sexo está incluido. Pero que tenemos que cuidarnos. No se trata de que, hermano, uno es débil. Hermano, es que la tentación. Sí, todos tenemos la misma, todos estamos en el mismo barco. Y no hay tal cosa de que uno diga, no, yo santidad, hermano. No, todos estamos en la batalla. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Estar luchando, estar peleando, porque tengo que estar disparando al blanco. Dice, porque la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos apartemos de fornicación. Al apartarme de fornicación, al no cometer fornicación, yo me santifico. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa. Usted ya solo uno más me queda. Romanos 12:2, santo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 12. Para que comprobéis, 12:2, ¿verdad? 12. Para que comprobéis, ¿dónde estaba? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? El punto. Ellos, hermanos, ahora nuestros jóvenes están terriblemente a merced. Si el joven aquí en la iglesia no aprovecha los ratitos que están aquí para agarrarse de la mano de Dios, se los va a arrastrar la avalancha, la avalanche que viene. Nos va a llevar si no nos cuidamos. Porque hoy por hoy
es un ataque. La televisión, los juegos, el internet, los amigos, la escuela, los hermanos. Hoy es todo el mundo contra mi fe. Todo el mundo contra mi fe. O sea, este grupito de jóvenes que están aquí, algunos hay 2, 3, 4 por lado, 5 por lado. Pero digamos de estas 2 líneas, los jovencitos. Estos muchachos tienen garantizado que en 10 años estén destruidos por el pecado. La sociedad ha invertido demasiado dinero y tiempo para ver cómo los destruye. Lo único que puede librarlos es que se agarren de la mano de Dios, que empiecen a apuntar al blanco que el Señor les ha puesto. Pablo decía: prosigo a la meta, al blanco del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. Yo quisiera abrazar a estos muchachos y decirles: síganme a mí, miren mi ejemplo. Y yo les digo la verdad, porque les digo la verdad, ya lo he dicho aquí. O sea, yo no pequé porque era tan santo, sino que yo no pequé en una buena medida porque era muy inocente, porque era tímido y porque no había internet. Yo no pequé, quizá en una buena medida, porque no había Facebook, no había Messenger. En una buena medida, calculo yo. Y bendigo a Dios que no había Messenger, que no había Facebook en mi tiempo. Hoy bendigo a Dios que lo hay, porque yo lo uso para el bien. Pero me da una gran pena de que nuestros muchachos se estén enredando. Entonces sí, estoy con una carga. Digo, ¿qué vamos a hacer con nuestros muchachos? Porque aquí mismo en la iglesia empiezan a desordenarse. Aquí mismo en la iglesia empiezan a desorientarse. Aquí mismo en la iglesia empiezan a hacer sus cositas escondidas. Habiendo aquí la oportunidad de confesión, que yo creo que es una de las poquísimas iglesias que hay la oportunidad de confesión. Poquísimas. Yo no creo que ni en el Calvario, ese soy yo, el loco, chiflado, no sé, que pongo aquí la confesión. Y aquí hay solo un grupito de toda la iglesia, y no sé si obligados algunos, ¿verdad?, que vienen a confesarse. De ahí los demás, ¿no? Ya me confesé una vez, no hay problema. Pero ya están haciendo otra vez por lo que se vinieron a confesar, y 7 veces más. Así que, hermanos, por el amor de Dios, si no se les quedó nada del mensaje, tómenle fotos a mis. Si no se les quedó nada más, póngale a este. ¿Cómo le pondríamos a este target que está aquí? A este tiro al blanco. ¿Cómo le pondríamos a este tiro al blanco? Pongámosle la voluntad de Dios. Para usted póngalo bien, ¿verdad? Este target es la voluntad de Dios. Este es mi voluntad. Y ahí va todo lo que la media, los liberales, todo lo que la gente pone.
homosexual, adulterio, fornicación, alcohol, drogadicto, todo. Esta es mi voluntad. Pero esa es la voluntad de Dios, el target que yo... ahí tengo, si no doy ahí, hermano, no voy al cielo. No me venga que yo soy hijo de Dios y que acepté a Cristo. Si no dan el clavo ese, en el blanco ese, no va al cielo. Que media hora, ¿cuánto prediqué? 45 minutos. Pero tal vez no todo, 1 minuto de haber estado aquí. Se ubique usted en el target, se ubique en la meta y pelee, hermano. No le eche la culpa a la iglesia, al pastor, a nadie. Usted pelee. Usted pelee por su salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Yo te agradezco porque tú me permites compartir con mis hermanos algunos principios, algunas verdades de tu palabra. Estamos en una sociedad que está corrompida y se va a corromper más. Gracias porque nos está dando una pequeña pausa, Señor, para que veamos incluso que la iglesia puede frenar el pecado aquí en esta tierra. Esa sal está salando este mundo. No hayan que hacer con nosotros. Según los expertos, la iglesia ya no debería de existir. Pero nunca te han conocido a ti, que lo que tú dices lo cumple, Señor. Por eso es que estamos aquí. Y no importa que algunas veces o que de pronto vayamos quedando menos, no importa, eso no es lo importante. Lo importante es que los que quedemos estemos firmes, dándole a la meta. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de nosotros que podamos hallar en ti gracia, en el nombre de Jesús. Enséñame tus caminos, Señor.